Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra lección más. Esta es la lección triste. Esta es nuestra última lección, que más que todo era para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido. La verdad, para mí fue un placer enorme poderles acompañar en toda esta cuarentena. Fueron 50 lecciones que son de mucha importancia, son, como les dijera, cuando yo estuve dando cursos en varios países, me daba cuenta que muchas personas tenían unas dudas que yo decía, pero si estas dudas es algo que tal vez para mí o para otros compañeros era algo sencillo, pero nosotros tenemos que aprender que tenemos que crear unas buenas bases. Yo siempre lo he dicho, hay que aprender a gatear para luego caminar, para luego correr y para luego volar o hacer sprint o lo que sea. Entonces todo es un proceso. La verdad que esta cuarentena me dio la oportunidad de tener bastante tiempo y de poder hacer este pequeño curso. Yo le llamo pequeño porque 50 lecciones comparadas a lo que tiene en nuestra plataforma un curso en nivel intermedio, que son muchas lecciones, pero traté de cubrir todos los temas. Tal vez hay temas que todavía no los hemos visto, hay temas de que todavía no empezamos a ver diagnóstico. Muchas personas tal vez le gustó algún video que subí reparando y ya su cabeza ya hizo clic con la medición que yo estoy haciendo con la placa. Cuando yo ya estoy hablando sobre las reparaciones, ahora ya comprenden mejor los términos. Entonces esto para mí ha sido un placer. Esto empezó como, bueno, vamos a crear un video desde hace 2 meses. Y pues si ustedes han visto, hemos creado una serie de 50 videos que la verdad ha sido bastante trabajo, pero he tratado de hacer esto que les parezca fácil a todos. La verdad que para mí, yo siempre lo dije cuando yo comencé mi canal, yo me di cuenta que había mucho tabú con toda la información, que todo el mundo como que hacían esto. No lo podían como expresar a manera de que vieran de que todo el mundo le sacara provecho a esto y que todos aprendiéramos. Entonces, cuando yo empecé a aprender dije, pero esto es bastante fácil, entonces vamos a tratar de crear contenido para que sea fácil para todos. Entonces, este curso es una colaboración de parte de nosotros. Esto fue algo que dije, bueno, voy a hacer un video porque entramos en cuarentena, y después ese video a otro, hasta que un día me puse, bueno, vamos a escribir todo, y salieron muchas lecciones, pero dije, bueno, ahora ya, como decimos en Guatemala, estamos montados en el macho, hay que darle. Entonces esto, por favor, repasen mucho las lecciones, repásenlas, aunque ustedes no lo crean. Esto que les acabo de enseñar yo tal vez no es tan electrónicamente hablando, porque no es tan teórico, porque traté de simplificarlo, de agarrar un gran párrafo así de teoría grande y traerlo así, sacar exactamente lo que nosotros vamos a ocupar y traérselo de forma fácil. Yo siempre lo dije en todo el curso, este es un curso de conceptos básicos, de mediciones básico, es toda esa base que una persona necesita, es todo esas fundaciones. Sí, esas fundaciones que toda persona que va a empezar en este mundo necesita. Son todos esos conceptos, son las mediciones que más vamos a utilizar. Entonces, después de esto vamos a ver un poco de esquemáticos, luego vamos a ver revaling, pero eso va a venir más o menos en un par de días. Nos vamos a preparar ahí un par de cosas para ustedes, y también tenemos un examen, y luego el que pase el examen va a tener la oportunidad de un certificado. Por favor, esperen el video que les voy a preparar para darles todas las instrucciones de cómo van a ir a pasar el examen y cómo van a obtener su certificado.
Estamos ya a punto de abrir inscripciones en nuestra plataforma online donde hemos preparado algo muy bonito este año y yo sé que les va a gustar mucho. Pero tenemos este certificado para ustedes, pero necesito que me pasen un examen. Es un pequeño examen con 50 lecciones, entonces necesitan tener un promedio que ya les voy a dar todos esos pasos en un próximo video de cómo va a hacer esto. Otra cosa es, este examen va a tener una fecha de caducidad, lo vamos a tener más o menos como 10 días. Después de esos 10 días eso se cancela y lo que van a tener que hacer ahora es ver nuevamente todas las 50 lecciones en orden para volver a tener la oportunidad de poder ver el examen otra vez. Entonces esto es para todos los que nos han estado siguiendo en YouTube, para todos los que han seguido desde la lección 1 hasta la lección 50, que es esta misma, y vamos a estar dándoles un tiempo para que vayan y tomen el examen. Como les digo, ya les voy a traer toda la información para el examen, dónde se tienen que ir, qué tienen que hacer y todo eso, así que no se preocupen. La verdad, para mí ha sido un placer enorme. Esto era un resumen de lo que estamos viendo, pero más que todo les estoy dando las gracias por todo el apoyo. Espero haya sido bastante explicativo o bastante mis videos o mis clases se hayan entendido. Como les dije, traté de traer esa terminología y eso difícil en cositas sencillas, en fácil de entender y que cualquier persona las entienda. Vimos muchas cosas como mediciones, escala de diodo, muy importante. Yo les dije que si ustedes aprenden muy bien cómo funciona la escala de diodo, también le llaman impedancia o le llaman caída de tensión. Si ustedes aprenden bien esa, si ustedes aprenden bien continuidad, si ustedes aprenden bien voltaje y si ustedes aprenden bien resistencia, con estas 4 lecciones con estas 4 mediciones, ustedes van a poder sacar una cantidad de fallas que no tienen ni idea, muchísimas fallas. Ustedes ven que muchos de nosotros tenemos algunos osciloscopios, otros los usan más que otros, pero es algo de que ya se utiliza en fallas muy complicadas. Edgar, cuando hay fallas complicadas, tal vez 3 de cada 100 que le va a llegar a su taller. Entonces, otra cosa es, vimos el manejo de mucha herramienta, vimos el manejo de los componentes, cómo se miden, qué hacen. Sí, faltaron componentes porque todo eso lo tenemos para más adelante, como por ejemplo los MOSFET, los transistores, un termistor, un oscilador, todo eso ya lo tenemos más adelante porque sí, ya son cositas que requieren un poco más de explicación y un poco más de esas bases. Yo ahorita lo que quiero es que ustedes repasen estas lecciones. Ahora si por ejemplo usted va a ver un video mío de alguna reparación de hace un año atrás y usted me escucha hablar y si tal vez usted está comenzando, usted va a entender exactamente lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ya pasó por estas bases. Ahora usted ya entiende. Si yo le digo revise su línea, revise una línea de tensión después del PMIC, ya entendemos, ¿verdad? Entonces si yo les digo no, es que ahí hay una fuga, pero ese es un componente en serie, entonces hay que buscar la fuga. O mire, tiene un consumo inicial, no, su problema es en un consumo secundario. Entonces ya empezamos como nuestra cabeza ya a tomar todos esos conceptos y ahora sí podemos entender muchas cosas que van a encontrar en mi canal o que van a encontrar en canales de otros colegas que también hacen un excelente trabajo compartiendo material. Entonces vimos mediciones, vimos componentes, vimos un poquito de herramienta y varias cosas, en este caso conceptos que nos van a servir cuando entremos a diagnosticar. Algo que le quiero decir es no se desespere. Cuando digo no se desespere, quiere decir, cuando digo no se desespere es todo esto lleva un proceso. Esto lleva un proceso. Si usted está iniciando, pase el proceso porque luego si se salta este escalón y quiere brincar a este escalón, se va a golpear muy duro y tal vez no va a entender cosas, se va a frustrar más rápido. Entonces, esto es así.
yo les quiero comentar que cuando yo comencé a reparar placas, yo no sabía usar el multímetro. Cuando yo hice mi primer revaling, maté 6 celulares para poder arreglar un teléfono. Nunca me rendí, nunca me di por vencido y yo quería aprender. Yo no sabía qué era continuidad, yo no sabía qué era escala de diodo, yo no sabía muchas cosas que poco a poco fui estudiando, preguntando. Yo hacía preguntas, le preguntaba a personas que sabían, que saben más que yo. Mira, ¿y qué es esto? Miraba videos, entendía y mi cabeza dando vuelta, pero cuando sentía yo y lo ponía en práctica, ahí era cuando empezaba todo a hacer clic. Entonces, la verdad que fueron 50 videos de un curso que más que todo es un curso de conceptos y mediciones. Muchos hubiesen querido que empezáramos ya a tocar placas en este curso, pero no es así el orden, Primero aprendemos conceptos, mediciones, luego vamos a aprender esquemáticos, un poco de esquemáticos, luego vamos a aprender revaling y luego empezamos a diagnosticar y a reparar. Para mí, en la forma personal, nada más es opinión propia, este es el orden que yo he visto que todos estos años yo lo he llevado y me ha servido para aprender muchísimo. Yo aprendí primero a saber qué eran los conceptos, a saber qué eran las mediciones, a saber qué hacían los componentes, luego aprendí un poco de esquemáticos. En Apple es bien difícil, llamémosle así, aprender un poco de esquemáticos porque absolutamente nadie se sabe todas las líneas de Apple, solo el ingeniero que las hizo. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque en Apple no hay datasheet. No es como, por ejemplo, en una computadora que ustedes van y buscan el modelo del circuito, datasheet, y les aparece sus entradas, salidas, control y todo eso. En Apple no, en Apple de repente le ponen a una línea PP Nevada. Nevada es un estado de Estados Unidos, o le ponen grape, 5.1 grape es uva en inglés. Entonces, muchas de las líneas Apple utilizó su jerga, ellos utilizaron su propio lenguaje para ponérselo a sus componentes que se llaman Chestnut, componentes que algunas veces tienen diferente nombre, como en la electrónica son conocidos. Entonces, lo que hacemos con esquemáticos es una interpretación de esquemáticos. Entonces, nuevamente retomando el tema, yo aprendí conceptos, aprendí mediciones, aprendí cómo funcionan los componentes, cómo medirlos, cómo saber si están buenos, qué trabajos hacen. Luego aprendí un poco a interpretar esquemáticos. Luego aprendí cómo hacer un revaling perfecto, cómo tener una buena técnica de revaling. Y luego empezamos a diagnosticar, a reparar. ¿Para qué? Si usted ya sabe conceptos, ya sabe qué componente funciona, qué hace, si sabe interpretar esquemáticos, si su técnica de revaling es muy buena, ahora tiene que aprender a diagnosticar para llegar a la falla exacta y bajar el circuito exacto y dejar de cometer errores. Entonces, señores, esperen el video del certificado, esperen los próximos videos que vienen de lo que vamos a estar haciendo de diagramas, ¿ok? De interpretación de esquemáticos y luego revaling. Faltan 2 más que yo se los voy a estar mostrando a ustedes, solo que primero vamos a darle lo que es el examen y completar este módulo que para mí ha sido un módulo de conceptos y mediciones básicas, conceptos básicos que nos van a ayudar a entender cuando estemos en diagnóstico, cuando estemos interpretando esquemáticos, y mediciones que nos van a ayudar a encontrar esas fallas, mediciones básicas que nos van a ayudar a encontrar todos esos problemas. Así que un placer haberles acompañado esta cuarentena, un placer que hayan aprendido. Me alegré mucho ver comentarios, ver mensajes y correos y varias cosas de muchas personas que están aprendiendo, muchas personas que tal vez no entendían algo porque, como les digo, tal vez lo escuchaban con una terminología tan difícil de entender, pero sacamos eso, lo hicimos Edgarito Style y lo entendieron. Entonces eso es lo importante es entenderlo con sus propias palabras y saber cómo funciona, cómo medirlo, y etcétera, etcétera. Entonces
Ha sido un verdadero placer estar estos 50 videos con ustedes, ayudarles en su crecimiento de este mundo de la microsoldadura que muchas vidas ha cambiado, de muchas personas que han encontrado el éxito gracias a repararse a placas, que han salido adelante con sus negocios, que han llevado un mejor sustento a sus familias. Entonces, repase sus lecciones, practique, es muy importante no solo que las vea, sino que practique, y sobre todo más adelante vamos a estar aprendiendo esquemáticos y revalen. Eso viene un poquito más adelante. Solo vamos a tomar aquí, estamos creando varias cositas. Siempre vamos a estar aquí colaborando con ustedes en este bonito canal, con esta bonita comunidad que tanto nos ha apoyado. Un abrazo, señores, cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos. Bye.